Bueno, hola a todos. Para resolver este ejercicio vamos a necesitar la tabla de carácter metálico que nos va a brindar la información de si un átomo es metálico o no metálico. Por otro lado vamos a necesitar la tabla de electronegatividad para determinar las diferencias de electronegatividad entre los átomos. Además, también vamos a necesitar el esquema que hicimos sobre fuerzas interpartícula. Para este ejercicio tenemos que identificar a partir de una sustancia dada su estructura sólida, qué tipo de partículas la constituye esa sustancia y qué tipo de fuerzas de atracción se establece entre sus partículas. Vamos a trabajar con la molécula de diyodo, I2-diyodo, esa es la sustancia. ¿Qué estructura sólida va a formar? Bueno, nosotros vamos a tener que mirar en nuestra tabla o nuestro esquema, el esquema que hicimos de fuerzas interpartícula, y tenemos que ver si va a formar una red iónica, una red metálica, una red covalente o una molécula. Para averiguar esto, tenemos que preguntarnos si el átomo de yodo es un metal o un no metal. Para eso vamos a fijarnos en nuestra tabla de carácter metálico. Buscamos el átomo de yodo que está aquí y nos indica que es un no metal. Se observa en la fórmula química del diyodo, está formado por dos átomos de yodo. Por lo tanto, uno de ellos es no metal y el otro también es no metal. Si nos fijamos en nuestro esquema, un no metal más un no metal puede formar una red covalente o una molécula. Nosotros no vamos a trabajar con redes covalentes, por lo tanto el diyodo va a formar una molécula. Para determinar el tipo de partículas que la constituyen, o sea, si esas moléculas van a ser polares o no polares, tenemos que hacer un estudio de electronegatividad y del momento dipolar. Para la electronegatividad tenemos que ir a la tabla de electronegatividades, en donde nos dice que el yodo tiene una electronegatividad de 2,5. Como pueden ver, la electronegatividad es 2,5, la diferencia de electronegatividad entre un átomo y el otro es igual a 0, por lo tanto el enlace es no polar. Implica que el momento dipolar sea 0, por lo tanto la molécula es no polar. Si queremos determinar el tipo de fuerzas que se van a establecer entre las partículas, en este caso entre las moléculas no polares de diyodo y otra igual a ella, vamos a encontrar fuerzas de atracción de London. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, revisamos. Bueno, entre moléculas nos fijamos aquellas que se establecen entre moléculas no polares y no polares, que son las fuerzas de London. Vamos a representar ahora la molécula de diyodo como si fuera una esfera. Esta molécula de diyodo no polar tiene sus electrones en continuo movimiento. En determinado momento, los electrones se van a agrupar más en una zona que en otra, formando lo que se llama como en un momento, los electrones van a posicionarse más de un lado que de otro lado o que en otra zona de la molécula, formando así una diferencia de densidad negativa. De este lado va a ser una zona de densidad negativa y de este lado una zona de densidad positiva o menos negativa, formando lo que se llama dipolo instantáneo. Este dipolo instantáneo se va a acercar, sigue siendo la molécula de diyodo, se va a acercar a otra molécula de diyodo no polar, y cuando se acerquen va a hacer que esta zona negativa repela los electrones que se encuentran de este lado y van a intentar alejarse de esa molécula. Por lo tanto, sobre esta zona va a quedar una menor cantidad de electrones, una zona de densidad positiva, y de este lado la zona de densidad negativa, formando nuevamente un dipolo, que en este caso se llama dipolo inducido, porque se forma cuando este dipolo instantáneo se acerca a la molécula no polar. Por lo tanto, ya teniendo dos moléculas con zonas de polaridad diferentes, se va a formar entre ellas una zona de atracción con fuerzas de London. Para finalizar, les voy a contar lo que tienen que colocar en la tabla. La sustancia es diyodo, la estructura sólida formada son moléculas, el tipo de partículas que constituyen esta estructura son moléculas no polares y el tipo de fuerzas de atracción entre estas partículas, o sea, entre estas moléculas no polares, son fuerzas de London.